No sabes lo que no sabes. ¿Cómo planear y construir tu carrera como una persona ambiciosa? Hoy queremos revisar este curso completo. Y quiero que todos los que aspiran a llegar muy alto en sus carreras tengan una guía completa y una forma muy estratégica de construir un plan maestro para su carrera y también para su vida. Y esto probablemente es algo para el 0.1%. Esto no es para todos, pero si pasas por esto y si te esfuerzas en construir un plan maestro para ti mismo, y hoy vas a aprender cómo funciona eso, entonces estarás muy pero muy por delante de la mayoría de las personas con las que compites. Así que de lo que vamos a hablar es muy brevemente sobre mi experiencia, luego cómo crear una visión y un plan maestro para tu vida. ¿Cómo elegir qué estudiar si es que decides estudiar y cómo conseguir cualquier trabajo que quieras? Así que cómo seleccionar una universidad, si deberías hacer una maestría en administración de empresas o no, cómo obtener buenas calificaciones, cómo hacer las prácticas adecuadas, cómo participar en actividades extracurriculares. Por ejemplo, iniciar un pequeño emprendimiento paralelo o fundar un club estudiantil, algo así. Luego queremos profundizar en un par de profesiones que creo que tienen un alto potencial de hacerte extremadamente rico y exitoso y que normalmente sirven como la base de una carrera sólida. Esas son la banca de inversión, consultoría, capital privado, capital de riesgo, grandes empresas tecnológicas y startups. Vamos a profundizar en todas estas y sus pros y contras. A continuación, cómo alcanzar un patrimonio neto de $1 millón estadounidenses antes de los 30 o 35 años, dependiendo de cuántos años tengas en este momento. Así que vamos a hablar sobre carreras, negocios secundarios, inversiones, condición física, especialización, diversificación geográfica y creación de redes de contactos. Y por último, cómo convertirse en multimillonario y las mejores industrias para trabajar a largo plazo. Así que tenemos mucho que cubrir. Vamos a entrar de lleno en esto. Primero que nada, una pequeña advertencia. Sin duda habría hecho algunas cosas de manera diferente, ya sabes, si retrocedo, digamos, unos 15 años, estaba completamente perdido. Hubo cosas que definitivamente podría haber optimizado, pero en ese momento no sabía lo que no sabía. Así que no sabía que antes de entrar a la universidad ya podría haber hecho un par de pequeñas prácticas aquí y allá. No sabía que era posible cuando tienes 18, 19 o 20 años ya empezar un negocio. No sabía cuál era el proceso. No sabía qué cosas podría haber hecho en paralelo a mi escuela, a mi universidad, a mis prácticas, cómo aprovechar todo esto al máximo. Y tampoco sabía cómo enfocar bien el desarrollo profesional. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que debería aceptar? ¿Cuál es el segundo, el tercero? ¿Qué puertas se abren y cuáles otras se cierran cuando acepto cierto trabajo? Al final todo salió bastante bien, o hasta ahora, pero ciertamente hay cosas que podría haber optimizado. Así que tener un plan maestro para tu carrera y para tu vida en general es lo principal que te diferenciará del 99% de la población. Si le preguntas a cualquier persona allá afuera, probablemente no tenga este tipo de plan maestro, lo cual es un gran error. Algunas personas simplemente tienen la suerte de contar con, ya sabes, padres o familiares que los guían. Ya sabes, tienen un tío que trabaja en banca de inversión o que fundó una empresa muy exitosa. Así que reciben este tipo de consejos gratis en la mesa familiar, pero la mayoría de la gente no los tiene. Y luego hay un par de servicios de orientación profesional que te guían, pero la mayoría son bastante costosos, así que no todos pueden pagarlos. Así que esto es realmente completamente gratis. No hay, eh, no hay ninguna condición. Um, Solo trato de igualar las condiciones aquí, ¿de acuerdo? Um, Así que eso también significa que tus posibilidades de alcanzar un alto patrimonio neto disminuyen drásticamente si no tienes un plan estratégico de carrera. Es así de importante tener este tipo de plan estratégico para saber a dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar. Y obviamente, mientras antes empieces, mejor. Así que después de este video, ya no hay excusa para decir que no sabes cómo planear los siguientes pasos en tu vida. Y por último, también una observación importante. Esto no es solo para estudiantes de negocios.
Estamos hablando de carreras en el mundo de los negocios, sí, en el sentido más amplio. Así que esto no es para, ya sabes, personas que quieren trabajar en medicina toda su vida. Probablemente no haya suficiente consejo valioso en este video para ti. Pero esto es para personas que se ven a sí mismas en el ámbito de los negocios de alguna manera u otra. Quieren trabajar en una empresa, quieren iniciar un negocio y así sucesivamente. Así que incluso si no estás estudiando negocios, esto sigue siendo bastante valioso para ti. Ahora hablemos muy brevemente sobre mi trayectoria. ¿Quién es tu anfitrión hoy? Kevin, ese soy yo. Así que creo e invierto en empresas de tecnología en Europa y China. Principalmente me enfoco en fintech, Web3, cripto y la economía de creadores con mis inversiones y mi portafolio. En el pasado también trabajé mucho con empresas y las ayudé a penetrar el mercado chino, ya sea como inversionista ángel, es decir, invertí en estas empresas o simplemente como un servicio que les vendía. Um, Sí, o sea, vamos a resaltar un par de cosas que tal vez sean importantes para esta charla. Soy profesor invitado en un par de universidades, así que hablo de temas como este bastante seguido frente a muchos estudiantes ambiciosos. Formo parte de un par de programas de MBA donde enseño y participo como profesor invitado. Así que conozco más o menos las preguntas típicas que suelen surgir en este contexto. Y también en el pasado trabajé en muchas empresas muy tradicionales, empresas orientadas a carreras de alto rendimiento, así que solía trabajar en consultoría de gestión. También tuve una breve experiencia en banca, trabajé en una gran empresa de incubación de emprendimientos y capital de riesgo. Y por supuesto también sigo activo como fundador. Cuando no estoy trabajando, normalmente estoy haciendo ejercicio. Entonces, ¿cómo crear una visión y un plan maestro para tu vida? Eso es realmente muy importante, digamos, un mensaje para ti justo al inicio de esta presentación. Um, Así que tener una visión bien articulada y un plan maestro para tu carrera, como ya sabemos, te va a poner por delante del 99% de tu competencia. Ahora, ¿cómo puedes establecer una visión y un plan maestro así? Lo que siempre recomiendo hacer es primero establecer una visión a 10 años y pensar en esta visión a 10 años como algo que es un poco abstracto, ¿sabes? Así que no vas a saber si en 10 años trabajas como vicepresidente senior o si trabajas como director general, director financiero. Es muy difícil predecir este tipo de cosas. Pero lo que quiero que hagas es que te sientes y pienses en dónde vas a estar aproximadamente en 10 años. Y eso incluye tu situación personal. ¿En qué país vas a vivir o van a ser varios países? ¿Vas a estar, ya sabes, moviéndote entre varias ciudades, teniendo varios departamentos? ¿Estás casado o no? ¿Cuánto tiempo quieres dedicar al trabajo en este momento de tu vida? Así que todas estas son preguntas importantes, pero también, por supuesto, piensa en el lado empresarial de las cosas. Así que algunas cosas importantes que deberías poder responder son, en 10 años, ¿trabajas para alguien o no? ¿Trabajas para ti mismo o tienes tu propio gran negocio con, ya sabes, miles de personas? Lo cual, por supuesto, también significa mucha responsabilidad para ti. Um, Estás apuntando a un patrimonio neto de 1.050.000.000, 5.000.000.000. ¿Dónde te ves más o menos? Así que estas son las cosas que tratamos de responder para la visión a 10 años. Y luego lo que hacemos es desglosarlo, ¿de acuerdo? Así que tienes tu visión a 10 años y la divides en 3 visiones de 3 años, ¿de acuerdo? Así que aproximadamente 10 años. Si juntas estos 3 bloques y te preguntas, bueno, ya conozco mi visión a 10 años, para los próximos 3 años, ¿qué necesito hacer para acercarme mucho más a eso? Bien, entonces para esos próximos 3 años, quiero decir, ya puedes planear mucho más, de una manera mucho más detallada. Así que puedes pensar si ahora mismo estás estudiando bien, cuándo vas a terminar tus estudios. ¿Cuál debería ser el primer trabajo, ya sabes, que realmente te prepare para esa visión a 10 años que estás tratando de lograr? Y así sucesivamente. Así que puedes ser un poco más específico.
Y luego, obviamente, algunos de ustedes quizá ya lo adivinaron. Lo que haces es tomar esa visión a 3 años y la divides en incrementos de un año. Así que te preguntas, bien, sabiendo mi visión a 10 años, mi visión a 3 años, ¿qué necesito hacer en los próximos 12 meses para llegar ahí? Así que esencialmente vas de lo macro a lo micro y vamos a fundamentar eso un poco más en las siguientes diapositivas. A menudo, cuando hablo con la gente sobre eso, me dicen, realmente no sé cuál es mi visión, ya sabes, 10 años, ¿dónde voy a estar en los próximos 10 años? Eso parece muy lejano. ¿Cómo demonios se supone que voy a saber dónde estaré? Y la cosa es que necesitas empezar a pensar en eso. Y lo que sugiero es que realmente apartes un fin de semana o apartes, ya sabes, un sábado. Te sientas, te tomas una buena taza de té o whisky o lo que sea que te guste y tomas una libreta y empiezas, ya sabes, a escribir ideas de cómo te ves en el futuro. Am, y realmente piénsalo de una manera muy amplia, así que deberías tener respuestas para, ya sabes, estás en una relación, estás casado, hijos, todas esas cosas. Eso es algo importante que ya sabes, debes considerar en tu trayectoria a largo plazo. ¿Estás empleado o no? ¿Eres emprendedor o no? ¿Tienes 5 empleados? ¿Tienes 5,000? ¿Cuál es tu patrimonio neto más o menos? ¿Viajas mucho o pasas más tiempo en un solo lugar? ¿Tienes varios departamentos alrededor del mundo o solo una casa grande con wifi y ya? Quiero que anotes estas cosas. No hay correcto ni incorrecto, solo es una imagen de lo que estás visualizando para ti en este momento. Am, y lo que dije aquí es que también me gusta empezar desde lo macro, ¿verdad? Empieza con estas grandes preguntas sobre tu situación personal, hijos, matrimonio y así sucesivamente. Y luego ir acotando, ya sabes, entrando más en el área profesional, piensa en qué industria te gustaría trabajar o cuáles son las 5 industrias. O tal vez ni siquiera sabes eso, pero al menos puedes decir, ok, en estas industrias no quiero trabajar, ¿sabes? Industria tabacalera, petróleo y gas, súper aburrido. Nunca quiero trabajar ahí, así que solo escríbelo. También está bien. Y tal vez una sesión no sea suficiente, ¿sabes? Así que tal vez te des cuenta, bueno, pasé todo mi sábado pensando en eso y parece que no avancé nada. Créeme, sí avanzaste. Y si intentas el mismo ejercicio la próxima semana, habrá un poco más de claridad en tu pensamiento. Así que eso es lo que yo haría. Y de hecho, eso fue lo que hice. Ahora, hace unos 10 años, así que en realidad para mí es curioso porque justo ahora, mientras grabo este video, estoy al final de mi primer ciclo de 10 años. Es una locura pensarlo. Siempre parecía que, ya sabes, eso es una eternidad, pero no lo es. Llega mucho más rápido de lo que crees. Así que eso es todo. Ahora, lo que puedes hacer es que una vez que lo reduzcas, ok, ahora pasamos básicamente a los planes de 1 y 3 años. Entonces tienes tu plan a 10 años, ya lo dije, lo reduces, piensas en cuál es la visión a 3 años basada en tu visión a 10 años y cuál es la visión a un año. Lo que quiero que hagas es que pongas estas cosas en un plan de acción, en una línea de tiempo, un diagrama de Gantt como este. Así que es un poco más de ayuda visual para ti y te ayuda a, ya sabes, visualizar las cosas. Ahora, esto es solo la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Así que pensemos que tienes este diagrama de Gantt y sabes, ok, primero quiero terminar mis estudios, necesito hacer 2 o 3 prácticas más, luego quiero crear un negocio secundario en el área de SaaS, después quiero dedicarme a esto como mi primer trabajo, bla, bla, bla. Tienes eso. Eso es solo la punta del iceberg. Lo importante ahora es actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Y eso normalmente será estableciendo hitos, teniendo metas semanales, responsabilizándote de alguna manera. Algunas personas necesitan un mentor para lograrlo, otras personas pueden motivarse por sí mismas. Así que lo que sea que funcione para ti, tienes que descubrirlo, porque solo tener esto en papel no vale nada. Tienes que actuar en consecuencia.
Am, Así que me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con mi calendario. Pongo casi todo en mi calendario. Por ejemplo, el año pasado tenía esta meta de mejorar mi chino, por ejemplo. Así que bloqueé tiempo en mi calendario para estudiar chino. Recuerdo que cada sábado por la mañana tenía un bloque de tiempo para buscar, descubrir nuevas palabras en chino, ponerlas en mi aplicación de aprendizaje de vocabulario y estudiarlas, ya sabes. Y luego, cada mediodía, cuando tomaba mi descanso del trabajo, también repetía vocabulario. Así que para mí, eso funcionó de esa manera. Otras personas usan, ya sabes, Notion o Evernote u otras herramientas. Lo que sea que te funcione está bien, ¿de acuerdo? Y ahora que tienes esta visión y este plan maestro, digamos, este diagrama de Gantt, ¿sabes? Eso es solo una instantánea de a dónde quieres llegar. No tiene nada de malo si esto cambia, ¿de acuerdo? Así que si lo que hice en realidad también uso mucho Evernote, así que puedo regresar y ver los planes maestros que creé hace 6 años. Son completamente diferentes en algunos aspectos a mi plan maestro actual. ¿De acuerdo? Así que esto va a cambiar. Tal vez este año pienses, está bien, quiero comenzar una gran carrera en la banca de inversión. Y como parte de eso, uno de mis siguientes pasos en mi plan maestro es hacer una pasantía en banca de inversión. Ahora, tal vez dentro de 6 meses hagas tu primera pasantía. ¿Adivina qué? Te das cuenta de que lo odias. Así que necesitas adaptar tu plan maestro. Lo bueno es que puedes regresar y ver, ya sabes, digamos que en 10 años miras atrás y ves el primer plan maestro que hiciste. Te sorprenderá cómo han cambiado las cosas, ya sabes. Y también es algo para exigirte cuentas, porque con la edad nos volvemos más realistas. Y eso es bueno en algunos aspectos. De alguna manera nos ayuda a funcionar bien en esta sociedad y a asumir responsabilidades. Pero también es extremadamente peligroso para las personas que aspiran a lo grande. Porque si hoy le dices a alguien que quieres convertirte en multimillonario, que quieres ser una de las personas más exitosas del mundo, que quieres ser el próximo Elon Musk, la gente te dice que eso es una locura. No hay ni una sola persona que te diga que lo intentes. Em, y lo que veo muy seguido es que las personas, ya sabes, con las que solía juntarme cuando tenía 17, 18, 19 años, tenían estos grandes sueños. Y luego, cada año que nos veíamos, iban reduciendo sus sueños porque se volvían más realistas. Y tener un plan maestro, construir un plan maestro muy temprano en la vida, em, te muestra qué sueños tuviste en algún momento de tu vida y que tal vez hayas renunciado a un par de ellos. Así que el mensaje es que sigas siendo sumamente infantil, ya sabes, conserva esos sueños que tenías cuando eras muy joven y no te vuelvas más realista. Dices, oh, ¿y si no funciona y la probabilidad es tan pequeña? Sí, ¿y qué demonios? ¿Cuál es el problema? Por supuesto que es pequeña. Por eso no todos lo van a lograr. Así que mantente infantil, apunta a las estrellas, hazte responsable y mira esos planes ambiciosos que hiciste en el pasado y pregúntate, ¿te estás volviendo demasiado realista? ¿Estás apuntando demasiado bajo? Si es así, eso es una mala señal. Si veo mis planes ambiciosos de hace 10 años eran completamente megalómanos, todavía lo son, hasta el día de hoy. ¿Cómo elegir qué estudiar si es que decides estudiar algo? Am, Así que ese es, por supuesto, el primer paso, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes pueden ser muy jóvenes. Si tienes 16, 17 años, todavía no estás estudiando. Algunos de ustedes están en la etapa de estudios y algunos de ustedes ya pasaron esa etapa. Así que para ustedes lo único posible es hacer algunos estudios en línea además de lo que ya hicieron o hacer algo como una maestría en administración de empresas. Ahora, primero que nada, a la pregunta, ¿deberías estudiar o no? Esencialmente eso es, estás evaluando el riesgo. Así que esto es tener un colchón de seguridad versus asumir un riesgo e ir con todo. En mi caso siempre preferiría tener un pequeño colchón de seguridad porque en el mundo de hoy
haber estudiado algo significa mucho para muchos empleadores. Así que, especialmente si no vienes de un entorno muy, ya sabes, acomodado y la gente pueden brindarte seguridad, seguridad financiera, un colchón si llegas a caer, tiene sentido tener algo así, ya sabes, haber estudiado algo y al menos poder tener un trabajo que pague 30, 40, 50 mil al año. Si las cosas no salen bien en absoluto. Ahora, esa no es la única razón. Para mí personalmente, creo que estudiar es un gran momento para explorar, para ir en diferentes direcciones, hacer muchas prácticas diferentes, todo mientras adquieres muchos conocimientos en un área que con suerte te apasiona. No hay mejor lugar para hacer contactos y construir esa red inicial que probablemente te llevará muy lejos en tu carrera que una universidad. Así que esas fueron todas las razones por las que siempre supe que quería estudiar y quería tomarme estos estudios en serio y no verlos como, ya sabes, fiestas, divertirme con chicas o lo que sea, sino como una oportunidad para explorar y empezar a construir una base sólida sobre la que pueda levantar un rascacielos. Ahora, hay algunas personas que tienen ideas brillantes para startups, ¿verdad? Hay casos famosos como el de Mark Zuckerberg, quien dejó la universidad y luego decidió dedicarse a sus empresas. Am, Esa es una decisión que tienes que tomar en el momento, ¿sabes? Tienes que sopesar el costo de oportunidad de cada decisión. Pero desde el principio, cuando me preguntas sobre la persona promedio, ¿deberías estudiar o no? Creo que sí, sí. Ahora, hay mucha gente allá afuera que te dirá, no estudies y ya sabes, ve con todo, conviértete en emprendedor. Quiero decir, esa es una opinión popular y suena algo genial. Para mí realmente no me convence. Y viendo los hechos, los beneficios de estos estudios, am, me muestran que es bueno estudiar. Ahora, a veces tienes que ser un poco cauteloso con el lado monetario de las cosas. Entiendo el argumento de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas universidades, o sea, te endeudas muchísimo. Ahora, esas son cosas que tienes que saber manejar de alguna manera. Aquí en Europa tenemos la suerte de pagar solo un par de cientos de dólares al año por la universidad. O sea, ese es un beneficio increíble que tenemos. Así que si estás en Estados Unidos, bueno, tienes que pensar, ¿cuáles son tus opciones? ¿Quieres asumir esta deuda? ¿Quieres irte a otro país? Pero en términos generales yo recomendaría estudiar por las razones que acabo de mencionar. Am, Ahora, ¿qué deberías estudiar? Por supuesto, esa es la siguiente gran pregunta. Y la respuesta es que realmente no importa, siempre y cuando no sea alguna de las materias que conviene evitar. Y que sea algo por lo que tengas una pasión razonable, o al menos que puedas llegar a ser uno de los mejores estudiantes. Ahora, muchas personas no tienen una pasión, ya sabes, no es como que salgan de la escuela y digan, oh, definitivamente quiero, me encanta matemáticas, quiero estudiar matemáticas o me encanta negocios. Ya sabes, eso sí es lo único que quiero estudiar. La mayoría de las personas realmente no tienen eso. Así que entiendo que puede ser difícil, ya sabes, encontrar una materia para estudiar solo basado en tu pasión. Por eso pregúntate en qué puedes hacerlo razonablemente bien, ya sabes. Y la manera en que puedes hacer eso es ir a los sitios web de diferentes universidades, ver el material de los cursos y empezar a meterte un poco en eso. También YouTube, quiero decir, hay muchísimos. Si escribes ingeniería mecánica, economía y así sucesivamente, vas a encontrar lecciones y más lecciones de gente explicando esos temas a estudiantes que cursan esas materias. Y luego pregúntate, ¿puedes meterte en eso? ¿Te ves haciendo eso? ¿O es algo con lo que realmente batallarías mucho y probablemente estarías en el 50% inferior de los graduados? Ahora, ¿cómo podemos agrupar estas materias de estudio? En general, yo diría que tienes generalistas, generalistas sofisticados, como me gusta llamarlos, y especialistas. Entonces, generalistas para mí son negocios o economía, administración.
Quiero decir, hoy en día tienen tantos nombres elegantes para algo que básicamente son estudios de administración de empresas. Algunos lo llaman administración internacional, lo que sea. Eres un generalista extremo si haces eso. Lo mismo pasa con derecho. ¿Y qué hay de los generalistas sofisticados? Esas son materias como matemáticas, ciencias de la computación, ingeniería, física, que se han puesto de moda en los últimos años y las grandes empresas como los bancos de inversión, por ejemplo, empezaron a reclutar talento de estos grupos. Aunque las personas de estos grupos de talento no van a hacer nada que tenga que ver con física, por ejemplo, en el banco de inversión. Sin embargo, estas materias de estudio se consideran materias que te enseñan una cierta forma de pensar. Eso será útil para lo que harás en este trabajo, la banca de inversión, por ejemplo, o consultoría en ese caso. Y luego tienes especialistas. Quiero decir, estas personas son especialistas. Y esto realmente, ya sabes, arquitectura, medicina, psicología. Puedes hacer algo en, digamos, tienes una oportunidad. Siempre existe la posibilidad de entrar, digamos, en capital privado, capital de riesgo o algo así como arquitecto. Simplemente es extremadamente atípico, ¿de acuerdo? Y realmente tendrás que trabajar muy activamente para lograrlo. Mientras que si eres licenciado en matemáticas, ¿de acuerdo? Quiero decir, todos los bancos de inversión te están buscando. Lo mismo con el capital privado y el capital de riesgo. Simplemente te adoran. Ahora, dentro de esos, por supuesto, hay muchas diferencias aquí. Psicología, ingeniería, derecho, esos son mundos completamente diferentes. De nuevo, lo que te sugeriría es que mires estos materiales de los cursos y también observes a las personas que están estudiando estas cosas. Hoy en día contamos con herramientas como LinkedIn, así que es extremadamente fácil meterte a Internet, revisar LinkedIn y ver quién está estudiando ese tipo de cosas. ¿Cómo son y en qué prácticas profesionales participaron? ¿Eso te parece divertido o es algo que realmente no quieres hacer? Y luego partir de ahí. Ahora, ¿qué carreras deberías evitar? Hay un par de carreras que te enseñan cosas, pero que realmente no ofrecen muchas salidas laborales. Así que muchas de estas ciencias sociales, desafortunadamente, son muchas de estas materias sociales las que te van a enseñar cosas geniales, pero no ves a nadie consiguiendo un gran trabajo con este tipo de materias. Por eso lo que yo haría es que siempre me fijaría en eso. Primero que nada, puedes preguntarle a la universidad. La universidad suele ser muy clara, normalmente, sobre qué salidas laborales tiene la carrera que estudies en esa universidad. Y también revisa por tu cuenta, ya sabes, habla con las personas que estudian ahí, revisa LinkedIn, ve dónde terminaron las personas que estudiaron esto hace 3 años, a dónde llegaron. Um, Sí, así que en la mayoría de los mejores trabajos que tenemos en mente, ya sea que quieras trabajar en banca, entrar a capital privado o empezar algo por tu cuenta, vas a necesitar algún tipo de conocimiento de negocios. Pero eso realmente no debería, ya sabes, hacer que estudies negocios, economía o administración. Si estudias ciencias de la computación y literalmente no tienes ni idea sobre conocimientos de negocios, créeme, podrás adquirir ese conocimiento en un par de semanas. Por ejemplo, si empiezas en una empresa como JP Morgan o Morgan Stanley, tienen cursos intensivos específicos, tienen bootcamps por los que te hacen pasar si no eres de una carrera de negocios. Eso te enseñará todo este tipo de cosas, como cómo calcular una TIR, cómo hacer un DCF y así sucesivamente en un par de semanas. Y normalmente, si logras terminar una carrera, ya sabes, como matemáticas o ingeniería, también eres capaz de manejar estos conceptos de negocios. Así que esa es la versión larga de lo que deberías estudiar. Así que realmente solo hay 4 factores que decidirán si conseguirás o no el trabajo de tus sueños.
Y por supuesto también hay un par de factores más subjetivos. Pero los cuatro factores principales son la universidad, el nombre de la universidad, qué tan prestigiosa es, cuál es el ranking de la universidad, las calificaciones, qué tan bien te fue durante tus estudios, las prácticas profesionales que hiciste durante tus estudios y las actividades extracurriculares que hiciste aparte. Y luego también hay un par de factores más subjetivos de los que hablaremos en un momento. Ahora, los factores subjetivos pueden ser algo como el networking. ¿Te fue bien en cuanto a hacer networking durante la universidad? Y por supuesto, en algún momento también necesitas destacar en las entrevistas, pero primero hablemos un poco sobre el networking. La pregunta más común que recibo es, ¿soy solo un estudiante o soy un chico muy joven al inicio de mi carrera? ¿Cómo demonios se supone que debo hacer networking y aportar valor a la persona con la que quiero conectar, verdad? Porque eso es lo que la gente siempre dice, aporta valor. Ahora, por supuesto, puedes aportar valor. El valor que tú aportas es que eres muy joven, entiendes a tu grupo demográfico y tienes mucho tiempo. Y las personas que tienen, digamos, 50, 60 años, la mayoría de las veces, son las personas con las que sí quieres hacer networking. Porque están en un punto de su carrera donde están pensando en retribuir, ¿sabes? Donde ya no trabajan tan duro como probablemente lo hacían en sus 30 y 40, donde también pueden tener hijos, pero ya crecieron. Así que cuando tienes 50, 60 años, como que bajas el ritmo y piensas, ok, ¿de qué maneras puedo retribuir? Estos son los contactos ideales. Al mismo tiempo, estas personas son tan mayores que ya no entienden lo que está pasando en el grupo demográfico de 20 o 30 años, así que puedes ayudarlos con eso. Estás en una universidad, tienes acceso a los estudiantes y a los profesores, puedes asistir a distintas clases y puedes, ya sabes, hacer que las personas llenen encuestas sobre algo. Puedes ofrecerte como voluntario para, ya sabes, hacer ciertas tareas de investigación, por ejemplo, y todas estas cosas son sumamente apreciadas por las personas que no tienen el tiempo ni la red de contactos en este grupo demográfico joven. Um, Cuando hagas networking, aprovecha las redes sociales. Así que, um, de nuevo, LinkedIn es una herramienta excelente para simplemente entrar en línea, ver quiénes son las personas de cierta edad en una industria que me interesa y tratar de, ya sabes, contactarlas. Esto también es un juego de números. Así que si contactas a 100 personas, seguro que 10 o 15 de ellas te responderán y probablemente esto llevará a algo. Pero si solo le escribes a 10 personas, entonces tienes muy mala suerte. Ninguno de los 10 te responderá. O uno de ellos te dirá, lo siento, no estoy interesado. Entonces, ya sabes, te vas a casa deprimido y no consigues un mentor. Es un juego de números, así que asegúrate de esforzarte en contactar a la suficiente cantidad de personas. Ahora, lo siguiente, por supuesto, es que necesitamos dominar las entrevistas, pero hablaremos de eso más adelante, sobre cómo destacar en las entrevistas en estos diferentes tipos de industrias que podrían interesarte. Bien, entonces, primer paso. Sabemos que estos son los cuatro factores que importan: la universidad, las calificaciones, las prácticas profesionales y las actividades extracurriculares. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener bien estos cuatro factores? ¿Cómo elegir una universidad y deberías hacer una maestría en administración de empresas? ¿Sí o no? También hablaremos de eso. Existen cosas como los rankings universitarios, así que revisa esos. ¿De acuerdo? ¿Quieres saber si tu universidad está bien o mal posicionada? Cuando comencé mis estudios en la Universidad de Mannheim, sabía que esta universidad ha ocupado de forma consecutiva durante muchos años el primer lugar para estudiar administración de empresas en Alemania y a veces también en Europa. Así que estaba bastante seguro de que si iba ahí podría conseguir un trabajo. Existen cosas como las universidades objetivo. Yo no sabía eso cuando tenía 18 años y estaba solicitando ingreso a las universidades. Pero hay universidades objetivo para ciertas industrias. Así que los fondos de capital privado podrían contratar solo egresados de 3, 4 o 5 universidades diferentes en un país. Lo mismo pasa con los bancos de inversión y las firmas de consultoría.
se acercan a estas universidades, hacen eventos ahí y tratan de captar talento de esas universidades. Si vas a una universidad diferente a esas, eso no significa que no tengas ninguna oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños, pero sí lo hace significativamente más difícil. Entonces, ¿por qué no verificar primero si la universidad a la que estás aplicando es una universidad objetivo o no? Puedes buscarlo en Google y lo encontrarás. Estoy bastante seguro de que hay foros como Wall Street Oasis. Estos tipos simplemente se obsesionan con, ya sabes, encontrar las universidades correctas para poder entrar a trabajos en finanzas, por ejemplo. Am, el mismo truco, revisa los perfiles de LinkedIn de los graduados. Así que entra en línea, ve que esta persona estudió en la Universidad de Harvard. Bien, ¿qué tipo de trabajo consiguió él o ella? Am, Truco extremadamente fácil y puedes aplicarlo en muchas situaciones al construir tu carrera. También habla con la gente. De hecho, ve directamente a la universidad si tienes la posibilidad, si no está en otro país. Ve ahí y pasa un día en el campus, habla con algunos estudiantes, trata de ver qué te parece el lugar y también ten en cuenta las diferencias entre universidades privadas y públicas. Especialmente en Europa, si vas a una universidad pública, la mayoría de las veces es extremadamente barata. Am, pero barato no significa peor. Hay muchas universidades privadas que no ofrecen el valor que una universidad pública te daría en Europa, por ejemplo. Así que trata de hacerte una idea de eso. A veces, si vas a una universidad privada, lo que realmente estás comprando es una red, ya sabes, una red de empresas que de alguna manera patrocinan esta universidad o hacen negocios con esta universidad. Así que tú, como alguien que paga colegiaturas extremadamente altas por esta institución privada, de alguna manera te integras a esta red y tú ya sabes bastante bien que vas a conseguir un trabajo después de graduarte de esta universidad privada. Y por último, aplica a varias universidades. Date algunas opciones. Es sumamente importante poder elegir entre varias cosas. Así que no deberías ir solo por, ya sabes, elegir solo esa porque es tu favorita, sino dejarte algunas opciones en caso de que tu prioridad A no funcione. ¿Deberías hacer un MBA o no? Bueno, esto depende de muchos factores. Hay muchas situaciones de vida diferentes en las que un MBA tiene sentido y otras en las que no tiene ningún sentido. Am, Así que típicamente la gente lo hace en algún momento más adelante en sus carreras. Ya sabes, cuando tienen, digamos, 26, 27, 28 años o más, hasta los 35 o algo así, la gente decide hacer un MBA. Para mí, las preguntas que hago para saber si quiero hacer un MBA son, primero que nada, ¿estudiaste algo relacionado con los negocios o no? Si estudiaste algo que no está relacionado con los negocios y nunca hiciste nada relacionado con la administración en tu trabajo, ya podría ser una buena idea hacer un MBA para familiarizarte con eso. Si estudiaste algo relacionado con los negocios, no significa que un MBA no tenga valor. Un MBA te da mucho prestigio si lo haces en una de las mejores universidades. También te da una red de contactos. Estas son las dos razones principales, diría yo. Luego, por supuesto, aprendes un poco, pero a veces puedes dejar eso de lado. Y te da tiempo para intentar algo más, ¿verdad? Te da como un año o 2 años de no estar en la fuerza laboral y simplemente poder ser estudiante otra vez. Así que la segunda pregunta que hago es, ¿quieres cambiar el rumbo de tu carrera? A veces hay casos de personas que empiezan en un área profesional y luego quieren cambiarse a otra cosa. Empezaron en consultoría, lo hicieron durante varios años y ahora quieren cambiarse a la banca de inversión, pero no funcionó. Se postularon a un par de bancos de inversión, pero nadie los aceptó. Así que podría ser una buena idea hacer un MBA, realizar una pasantía de MBA en un banco de inversión y luego volver a postularse. Y normalmente así sí funcionará. Um, y por último, ¿necesitas agregar algo de prestigio a tu currículum? Como dije, esa es una de las principales razones por las que la gente entra en, um, hace un MBA para tener un gran nombre en su currículum. Um, y eso lleva a otra recomendación.
Solo hagan MBAs en las mejores escuelas de negocios. No tiene sentido pagar tanto dinero por una escuela de negocios de la que nadie ha oído hablar. Así que yo apuntaría a Howard, Stanford, Wharton, o al menos, ya sabes, equivalentes de la Ivy League en diferentes países, ya sabes, algo como INSEAD, o si hablamos de la Ivy League, algo como Columbia. La gente simplemente conoce estos nombres. Y sí, pagas un poco más, pero al menos tienes un nombre en tu currículum que la gente va a reconocer. Para mí personalmente, obviamente también estoy en este rango de edad donde podría tener sentido pensar en una maestría en administración de empresas y lo pensé mucho. Lo curioso o la posición privilegiada en la que estoy es que no tiene ningún sentido. Me está yendo demasiado bien, ¿sabes? Una maestría en administración de empresas también es algo que, ya sabes, si las cosas no van como te gustaría, entonces, bueno, haces un MBA. Date 1 o 2 años para reorientarte. Ya sabes, haz un nuevo plan y luego vuelve a trabajar. Para mí, como que todo simplemente funcionó como yo quería que funcionara en los últimos años, y hacer o cursar una maestría en administración de empresas como que me retrasaría, am, porque hay muchas otras oportunidades en las que puedo trabajar ahora mismo, pero tal vez en el futuro, si siento la necesidad de regresar a la universidad y tomarme un tiempo, podría considerar de nuevo una maestría en administración de empresas. Por supuesto, entonces tendría que entrar a una de las mejores escuelas de negocios para cursar un MBA, lo cual no es fácil. ¿Cómo sacar buenas calificaciones, verdad? Entonces, ya elegimos la universidad. Ahora que estás en la universidad, necesitas sacar buenas calificaciones. Bueno, esencialmente no lo sé, no soy un experto en eso, voy a ser extremadamente franco. Me fue bien, diría yo. Así que estaba más o menos en la cima, en el par de por ciento superior, pero nunca estuve, ya sabes, en el 5% superior o algo así en mi universidad. Mis fortalezas siempre fueron hacer muchas otras cosas en paralelo, crear negocios, hacer buenas prácticas profesionales, pero sacar buenas calificaciones no lo era. Sin embargo, hay muchísimos recursos sobre eso, así que fácilmente encontrarás recursos en línea. YouTube hay cientos, así que solo búscalo en Google. Hay métodos de aprendizaje muy sofisticados, así que es fácil ponerse al día. Pero una cosa, unas palabras de precaución, y eso también es algo que me hubiera gustado saber cuando comencé mi camino. La universidad ya no es como la escuela. Hay una anécdota graciosa donde un profesor, creo que incluso fue en nuestra universidad, les preguntó a las personas en su primera clase, cuando llegaron por primera vez a la universidad, les preguntó, ¿quién de ustedes estuvo en el 10% superior de su clase en la escuela? Y prácticamente todos levantaron la mano, ya sabes, y todos se miraban entre sí. Muy bien, esto es otra liga, ¿de acuerdo? Especialmente si estás en una de estas universidades muy selectivas, es lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué piensas? ¿Vas a seguir aprendiendo y estudiando como lo hacías antes en la escuela? No, ahora es un tipo de competencia diferente. Y normalmente las universidades tienen un sistema de calificaciones donde intentan colocarte en una distribución normal. Así que la mayoría de las personas van a estar en el promedio y solo unas cuantas que tienen un desempeño extraordinario van a estar en el extremo derecho de la distribución normal. ¿Cómo hacer las prácticas profesionales adecuadas? Esto también es algo de lo que la mayoría de la gente no tiene idea cuando construyen sus planes de carrera. Am, Sí importa mucho qué tipo de prácticas profesionales haces para poder conseguir los trabajos a los que aspiras. Siempre digo que deberías aspirar a hacer de 3 a 5 prácticas profesionales a lo largo de 3 años. Si estudias durante 3 años, haz de 3 a 5 prácticas profesionales. Yo hice 6 y no me perjudicó en absoluto. Puedes estudiar mucho durante el semestre y luego hacer prácticas profesionales en tus vacaciones, no hay problema.
Idealmente estas prácticas profesionales deberían durar, digamos, de 3 a 6 meses. Creo que 3 meses es la duración ideal porque te permite tener una buena visión general de lo que sucede en la empresa y ya sabes, todavía te permite hacer muchas otras prácticas profesionales. Mientras que si es medio año, eso ya es, ya sabes, bastante tiempo. Cualquier cosa que sea más de medio año simplemente es demasiado tiempo. Y cualquier cosa como una pasantía de un mes, bueno, eso es como, es un poco una broma. Está bien para conocer a la gente, pero básicamente entras y ya te vas otra vez. Ahora, el objetivo durante una pasantía generalmente es, antes que nada, aprender, ¿verdad? Es una industria completamente nueva para ti, una empresa completamente nueva, vas a aprender muchísimo. Haz contactos, conoce a la mayor cantidad de personas posible, especialmente a quienes puedan, ya sabes, ayudarte y hacer avanzar tu carrera en el futuro, y consigue una oferta laboral. Así que, idealmente, deberías salir de esa empresa y estas personas deberían decirte, oye, señor Kevin, si necesitas un trabajo, cuando te gradúes, por favor, toca nuestra puerta. Estaremos felices de darte una oferta. Esto te da una especie de seguridad porque te dice, ok, ya tengo esto, sabes, aunque no sea la empresa de tus sueños, ya tengo esto asegurado. Está bien. Y al mismo tiempo te da una gran variedad de opciones. Am, de nuevo, este punto de revisar los perfiles de LinkedIn es otra vez uno de los mejores trucos que puedes hacer si sabes que quieres entrar en banca de inversión. Supongamos que quieres entrar a Goldman Sachs. Revisa un par de perfiles de personas que actualmente trabajan en Goldman Sachs. Ellos tienen todas sus prácticas ahí, así que puedes ver exactamente qué es posible. Haz una lista en Excel, ya sabes, anota todas las prácticas que hicieron estos chicos y chicas. Y entonces ya sabes, ok, ese es mi abanico de opciones. Estas son las prácticas que puedo hacer. Si las hago, al menos podré tener una oportunidad en las entrevistas. ¿Cuál debería ser mi primera práctica? Es una pregunta muy común que recibo de muchos estudiantes jóvenes que están comenzando y mi opción favorita es trabajar en una startup. Tu primera práctica probablemente la harás antes de comenzar tus estudios o, digamos, a medio año de haber empezado. En este punto realmente no sabes nada, o sea, no eres de ayuda para nadie. Entonces, am, va a ser muy difícil conseguirlo, al menos si no tienes una gran red de contactos, o si tu papá no trabaja como director general, conseguir una pasantía en banca, capital privado, capital de riesgo, y así sucesivamente. Normalmente no te aceptan en esta etapa tan temprana. Entonces, ¿quién te va a aceptar son las startups y están muy agradecidas por cualquier ayuda que puedan recibir. Además, probablemente es la pasantía en la que más vas a aprender porque las startups son muy dinámicas. Tienes muchísimas opciones para trabajar en diferentes departamentos. Vas a trabajar directamente con el director general en muchos casos. Así que las pasantías en startups son realmente mis favoritas para empezar. ¿Cuál debería ser mi última pasantía? Um, por lo general, esa debería ser en la empresa en la que quieres trabajar. Supongamos que en algún momento quieres trabajar en BCG. Intenta conseguir una pasantía en BCG. Consigue la oferta. Diles que voy a viajar 3 meses por el sudeste asiático y que voy a regresar para trabajar aquí de tiempo completo. Eso por supuesto es lo ideal. Pero también les daré un poco más de orientación sobre este tema más adelante en la presentación. ¿Cómo hacer actividades extracurriculares? Este es un tema interesante. Ahora la mayoría de las personas obtienen buenas calificaciones, ¿verdad? Consiguen la universidad adecuada y también las prácticas profesionales adecuadas. Pocas personas hacen excelentes actividades extracurriculares. Y esta es una gran oportunidad para diferenciarte del resto. A las empresas como McKinsey les encanta este tipo de cosas, ¿ok? Les encanta ver, ok, este tipo fue esgrimista olímpico o un artista marcial famoso antes de empezar a estudiar matemáticas e informática. Así que esta clase de aparentar superioridad moral en realidad son importantes. Y hay muchas ideas muy prácticas que puedes hacer aparte que se verán muy bien en tu currículum, pero que también te beneficiarán mucho. Por ejemplo, inicia un club estudiantil. Yo inicié un club estudiantil que se enfocaba en llevar el tema del emprendimiento a nuestra universidad
porque nuestra universidad, como te dije, es una universidad de donde suelen reclutar las consultoras y los bancos de inversión. Así que no había mucha gente interesada en el emprendimiento. Así que dijimos, "Wow, ¿por qué no invitamos a algunos fondos de capital de riesgo? ¿Por qué no invitamos a alguien de Google para que nos cuente cuáles son las tecnologías interesantes en las que están trabajando?" Empecé eso con otros dos socios y fue una gran experiencia. Todavía existe hasta el día de hoy. Tú puedes hacer cosas similares. Puedes iniciar un club estudiantil de consultoría. Puedes iniciar un club estudiantil donde solo jueguen ajedrez todos los jueves. También es posible. Eso solo demuestra que tú ya sabes que muestras algo de iniciativa. Podrías unirte y liderar una organización benéfica. ¿Por qué digo liderar? Porque muchas personas se unen a una organización benéfica, pero solo se apuntan de nombre y luego no hacen nada. Un gran ejemplo es Rotaract. Esa es la organización juvenil de Rotary. Am, y hacen grandes cosas, ya sabes, organizan una carrera donde la gente corre y luego recaudan donaciones. Hacen algo así como, ya sabes, consiguen ropa de la gente, recogen su ropa usada, la envían a África o algo así. Todas esas son cosas geniales que puedes hacer por tu cuenta. Aprende algo, conoce a otras personas que en la mayoría de los casos son jóvenes muy ambiciosos y podrían ser útiles en el transcurso de tu carrera. Crea algo para tu universidad. Yo, por ejemplo, hice una especie de tablón de anuncios para estudiantes, así que básicamente podías vender tus cosas, ya sabes, como eBay, pero solo para la universidad. Eso realmente no fue muy exitoso, pero funcionó un poco durante algún tiempo. Puedes hacer eso. Puedes hacer otras cosas como ya sabes, algún tipo de salas de chat para tu universidad, formas para que las personas se conecten entre sí. Y por último, también puedes participar en una organización política. Solo asegúrate de que sea una moderada y que no estés, ya sabes, yéndote demasiado a la extrema izquierda o derecha. Por último, en estas cosas, está completamente bien ganar dinero, pero yo no lo enfatizaría. Así que si inicias un club estudiantil y hay algún tipo de cuota que cobras para que la gente sea parte, no hagas que en tu currículum todo gire en torno a eso, ¿de acuerdo? Obviamente estas cosas son más para mostrar que eres un creador, un iniciador, un líder, en lugar de ser alguien que solo genera dinero. Ahora, hablemos de banca de inversión, consultoría, capital privado, capital de riesgo, grandes empresas tecnológicas y startups. Esto es probablemente lo que más le falta saber a la mayoría de la gente. Así que entran en estas carreras o entran a la universidad y no tienen idea de lo que hay allá afuera. ¿Cuáles son las posibilidades? Y yo también cuando era joven no sabía que existía el capital privado y luego hay algo más que se llama banca de inversión y esos son mundos completamente separados. Así que lo que quiero darte es una pequeña introducción aquí. Puedes profundizar mucho más en todas estas profesiones. Vamos a hablar sobre cuál es la trayectoria de prácticas requerida. ¿Cómo es el proceso de entrevista? ¿Qué haces ahí como novato? Ya sabes, no vas a ser director general ahí. Entonces, ¿qué haces como principiante? ¿Qué aprendes? ¿Qué estilo de vida llevas? ¿Cuál es el salario? ¿Las salidas profesionales? Y ten en cuenta que estos son solo los primeros pasos para alcanzar un alto patrimonio neto. Así que, ya sabes, no me quedaría en consultoría para siempre. Por ejemplo, si mi objetivo es tener un patrimonio neto extremadamente alto, pero estos son los primeros pasos sumamente importantes para llegar a un alto patrimonio neto. Veamos la banca de inversión. ¿Cuál es la trayectoria de pasantías requerida para entrar, digamos, a Goldman Sachs o Morgan Stanley? Por lo general, empezarías en un banco de inversión de tercer nivel, luego la siguiente pasantía en un banco de segundo nivel y después en los grandes bancos internacionales. Así que algo como, ya sabes, Credit Suisse, Citi, UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank y así sucesivamente. Todos estos se consideran bancos de primer nivel. Así que es como la Ivy League de los bancos de inversión.
Lo que también funciona bien y lo que a los bancos de inversión y reclutadores les gusta ver en tu currículum es capital privado, fondos de cobertura, capital de riesgo, consultoría. Um, Todas estas son cosas que definitivamente no te perjudican. Así que también podrías, digamos, hacer una pasantía en un banco de inversión de tercer nivel, luego trabajar en capital privado, hacer una pasantía en un fondo de capital privado, después en un banco de primer nivel y finalmente llegar a la firma de tus sueños y asegurar la oferta de tiempo completo. El proceso de entrevistas usualmente incluye muchos acertijos mentales. ¿Cuántas bolas de boliche caben en un Airbus A380? Am, Necesitas saber muchos conceptos financieros, así que la gente te va a preguntar cosas como, ok, ¿puedes explicarme el CAPM? Explícame un análisis, explícame un DCF de, ya sabes, la empresa XYZ. Y por último, por supuesto, el encaje personal. Eso es algo que vamos a tener para todos estos trabajos. El encaje personal es cómo le caes a la gente, ¿sabes? Tienes buena vibra con ellos. ¿Eres un poco torpe socialmente? Estas son cosas que también cuentan. La preparación normalmente durará un par de semanas. ¿Y qué haces como novato? Hay algo, es un poco una broma, se llama armar comparables, pero es muy real. Tú básicamente buscas diferentes comparables de empresas, ¿sabes? Así que comparas sus razones en un precio diferente, ya sabes. La razón de ganancias es como lo que la mayoría de la gente conoce, así que básicamente reúnes muchos datos de varias bases de datos, los pones en un Excel que se vea bien, haces muchos modelos en Excel, haces resúmenes de una página sobre diferentes industrias, sobre diferentes empresas, y siempre van a haber un par de tareas aburridas, como ya sabes, imprimir un pitch book y hacer que se vea muy atractivo y llevarlo al cliente o algo así. Básicamente, en la banca de inversión trabajas un poco más en Excel y un poco menos en PowerPoint de lo que harías en consultoría. ¿Qué aprendes? Diligencia, ya sabes, cero defectos, como lo llamamos, conceptos financieros, obviamente. También aprendes estructura y comunicación adecuada con los ejecutivos, cómo desenvolverte en un entorno jerárquico. Muchos de estos bancos de inversión, aunque puedan aparentar que tienen jerarquías planas, en realidad son entornos extremadamente jerárquicos. Y los clientes con los que trabajan la mayoría del tiempo tampoco son startups ni nada por el estilo, también son muy jerárquicos. Así que aprendes cómo navegar en eso, cómo redactar un correo electrónico que se adapte a este entorno. ¿Cuál es el estilo de vida que llevas? Trabajas desde la oficina la mayor parte del tiempo. Muy pocas personas viajan mucho y probablemente dentro de esta lista es en la que más trabajas. Así que trabajar 80 horas no es raro. Por supuesto, también trabajas los fines de semana. De lo contrario, es muy difícil llegar a 80 horas. De lunes a viernes, el sueldo comparativamente es el más alto. $150,000 estadounidenses. Si estás en Europa, tienes que descontar bastante. Probablemente será como 100,000. Um, y las oportunidades de salida suelen ser en fondos de capital privado y fondos de cobertura. Iniciar una startup o, ya sabes, entrar a la industria, trabajar en lo que sea Coca-Cola como algún tipo de ejecutivo financiero. Consultoría. ¿Cuál es el camino de prácticas que se requiere para entrar a consultoría? Um, Una opción sería que empieces en una firma de consultoría mediana, luego pases a MBB Plus, que podría ser algo como Monitor Deloitte, Oliver Wyman y así sucesivamente, y después llegues a McKinsey, BCG, Bain. También aquí, si trabajaste o tienes experiencia de prácticas en un banco de inversión de primer nivel, si trabajaste en una de las Big Four en el área de consultoría, por ejemplo, en un fondo de cobertura, capital de riesgo o consultoría, a los reclutadores les encanta ver eso. Así que también podrías, ya sabes, trabajar en una empresa pequeña, digamos, hacer tu primera pasantía en EWI y la siguiente en una firma de consultoría pequeña de la que nadie ha escuchado.
y luego entrar, digamos, a Oliver Wyman, ¿de acuerdo? Y después conseguir una oferta de tiempo completo en BCG. Ese también es un camino de prácticas posible. El proceso, típicamente, lo que quiero decir, ellos también tienen preguntas tipo acertijo. Lo que obsesiona a la gente son los estudios de caso, porque esa es realmente una parte esencial del proceso de entrevistas. Te preguntan, por ejemplo, en la empresa X y Z, las ganancias bajaron un 10%. ¿Qué pasó? Y entonces necesitas llegar a una respuesta para esa pregunta de una manera muy extremadamente estructurada. Um, y esa es también la razón por la que sugiero prepararse para eso durante un par de semanas o incluso 1 o 2 meses, porque simplemente hay una forma de pensar para resolver estos estudios de caso que requiere un poco de preparación y hay muchísimos recursos disponibles. Algunos de ellos tienen un costo bastante alto, pero también hay algunos gratuitos para las personas que no tienen los recursos financieros. ¿Qué haces como novato? Normalmente armas muchas diapositivas en PowerPoint. Ahora, eso no significa que tengas que hacer las diapositivas tú mismo. A veces solo se trata de reunir los datos para las diapositivas o de hacer una buena sugerencia sobre cómo podría verse la diapositiva. Y luego el departamento de gráficos va a armar la diapositiva. Pero también podría, ya sabes, diseñar estas diapositivas. Reúnes datos nuevamente de varias bases de datos, entrevistas a expertos y tomas notas, por ejemplo, para proyectos de due diligence. Ahí, como alguien que es principiante, podrías ser tú quien llame a muchos expertos, haciéndoles preguntas sobre una industria de la que nunca has oído hablar y tomando buenas notas. También algo de modelado en Excel, ciertamente menos que en banca de inversión. Y aquí también tienes algunas tareas aburridas que normalmente preferirías no hacer. ¿Qué aprendes? Yo diría que lo principal es la estructura. Sabes, también teníamos eso en la banca de inversión, pero en consultoría es aún más marcado porque realmente necesitas pensar cada vez que creas una diapositiva o cuando, ya sabes, piensas en procesos. En cuanto al diseño de diapositivas, piensas en cómo pondría eso en una hoja de papel. Hay un concepto famoso llamado MISI, que viene del ámbito de McKinsey, que significa mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, que puedes, ya sabes, buscar videos que hablen de eso si quieres. Pero es esencialmente un concepto que trata sobre la estructura, diligencia, también aquí, cero defectos, conceptos estratégicos y de negocios, porque eso es en lo que piensas todo el día, básicamente. Y también aquí una comunicación adecuada, ¿verdad? La consultoría no es diferente a la inversión en el sentido de que lidian con muchos entornos muy jerárquicos, y yo diría que las firmas de consultoría también son entornos bastante jerárquicos. No vas a aprender cómo iniciar una empresa, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que viene a verme y me dice que quiere iniciar una empresa en algún momento. Pero primero creo que es una buena idea entrar en consultoría. No, no lo es. Si quieres iniciar una empresa, simplemente empieza una empresa. O trabaja en una startup que haga algo similar a la empresa que quieres iniciar y gana experiencia ahí. Pero la consultoría no tiene absolutamente nada que ver con iniciar una empresa. Am, Puede ser un buen paso. O sea, yo también inicié una empresa y trabajé en consultoría, pero realmente no fue resultado de trabajar en consultoría. En mi caso fue más una coincidencia. ¿De acuerdo? El estilo de vida que llevas implica muchísimos viajes. Antes del COVID. Ahora escucho que algunas de estas firmas de consultoría están viajando un poco menos. Pero cuando yo trabajaba en consultoría era de lunes a jueves, siempre vivía en un hotel, en las instalaciones del cliente. Trabajar 70 horas no es raro. Y tienes eventos como los comités directivos que se acercan para los proyectos donde el trabajo realmente se pone pesado, ¿sabes? Y nosotros hicimos un par de noches en vela. Así que sí, básicamente trabajas mucho, diría yo. El salario comparado con otros profesionales aquí es intermedio, pero se paga bastante bien.
y está aumentando. Porque las grandes firmas como BCG están tratando de adaptarse al nivel salarial que estos bancos de inversión están ofreciendo. Usualmente yo diría alrededor de $120,000 estadounidenses o más. De nuevo, en Alemania, en Europa, va a ser un poco más bajo en términos de euros. Las oportunidades de salida. El capital privado es uno muy famoso porque trabajas un poco menos, recibes el mismo pago o incluso más. Puedes irte a trabajar con un cliente. Así que recibí un par de ofertas de trabajo cuando solía trabajar para clientes durante mis días de consultoría ahí. Por lo general, trabajarías mucho menos y recibirías un poco menos de pago. Pero ya sabes, el pago por hora es mucho mejor. O una startup. También hay muchas personas que van a trabajar en una startup o inician una startup después de la consultoría. Capital privado. No hay un camino típico de prácticas, porque no es muy común entrar al capital privado en una posición inicial. Eso no es muy típico. Sin embargo, eso no significa que no sea posible. Lo he visto un par de veces. Eso sí significa que podría requerir que hagas un poco de networking. ¿Y en qué empresas les gusta a las firmas de capital privado ver que hayas hecho prácticas en tu currículum? Es lo mismo, ya sabes, los bancos de inversión grandes, o sea, Bulge Brackets, MBB, además de firmas de capital privado pequeñas y medianas, por supuesto. Y es importante que sepas que existen fondos llamados megafondos. Entonces, básicamente, Blackstone, KKR, Carlyle, Apollo, estos son, ya sabes, realmente lo mejor de lo mejor, los fondos de capital privado más grandes que existen en el mundo. Tienen un grupo muy reducido de candidatos, solo buscan a algunos chicos y chicas de Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, los mejores de la clase. Y normalmente los contratan. El proceso de entrevistas aquí también incluye acertijos y algunas preguntas difíciles. Normalmente lo que sucede aquí es que te piden modelar algo, así que muchas veces te piden construir un modelo LBO. También pueden darte un estudio de caso como en consultoría y también evalúan si encajas personalmente. Mm, También aquí, igual que en consultoría, diría que requiere un poco más de tiempo de preparación. Así que ya sabes, considera un par de semanas o 1 o 2 meses. Lo que haces como principiante es crear muchas diapositivas en PowerPoint. Básicamente es una mezcla de lo que haces en los bancos de inversión y lo que haces en consultoría. Así que es como lo mejor o lo peor de ambos mundos. Haces muchas diapositivas en PowerPoint modelado en Excel y reúnes datos de varias bases de datos. Pero también entrevistas a algunos expertos, tomas notas y tienes algunas tareas aburridas. De verdad creo que esto lo describe bastante bien. Es una buena mezcla entre consultoría y banca de inversión. Lo que aprendes aquí lo tienes, lo mejor de ambos mundos. Aprendes sobre debida diligencia y conceptos financieros, pero también pensamiento estratégico y de negocios, porque no solo te ocupas de las finanzas, sabes, no solo piensas en cómo podemos financiar esta compra apalancada, por ejemplo, pero también piensas en, ok, una vez que compramos esta empresa, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo la hacemos más rentable? Y es ahí cuando tu mentalidad de consultor entra en acción y piensas en las estrategias, en cómo darle la vuelta a esta empresa. Estructura y comunicación. El estilo de vida que llevas implica viajes moderados, un poco más que en la banca de inversión en la mayoría de los casos. Y unas 70 horas más o menos. Hay momentos en los que, ya sabes, estás cerrando tratos, así que se pone mucho más pesado. Y los asociados de PE luego suelen quejarse de que, ya sabes, son jornadas súper pesadas, usualmente alrededor de 70 horas o menos. El salario es medio similar al de la consultoría. Como novato, nunca obtienes, realmente no recibes participación en las ganancias. Entonces, la participación en las ganancias es como un bono que recibes cuando trabajas en un proyecto y recibes una cierta cantidad, un cierto porcentaje del valor del trato. Hay diferentes formas en que las firmas de capital privado pagan eso a los empleados, pero de todas formas
No importa porque siendo un tipo muy joven no vas a recibir nada de eso. Sin embargo, es una parte importante de la compensación una vez que llegas a niveles más altos de antigüedad. Así que, en general, es comparable a la consultoría. Las oportunidades de salida, como trabajar en empresas del portafolio, son muy típicas, porque como fondo de capital privado adquieres empresas, ¿verdad? Y trabajas con estas empresas a largo plazo. Así que es muy común que algunas de las personas que trabajan en fondos de capital privado empiecen a trabajar en algunas de estas empresas del portafolio. También hay algunas personas que se cambian a consultoría o banca, aunque eso es menos común. Empezar startups o ya sabes, simplemente cambiarse a otros fondos de capital privado de vez en cuando. Capital de riesgo. ¿Cuál es la ruta de prácticas requerida? Esto también es menos típico. No es una vía muy común para entrar al capital de riesgo, pero de nuevo es posible. Hacer contacto sería una buena idea. ¿Qué les gusta ver? Yo diría que una startup grande, ya sabes, algo que no esté en la etapa semilla, sino algo que vaya a convertirse en un unicornio y que sea bien conocida en tu país. Si puedes conseguir una pasantía ahí, muy bien. La banca de inversión también les gusta, especialmente los grandes fondos de capital de riesgo como Sequoia. Les encanta contratar analistas de banca de inversión porque saben que estas personas saben cómo analizar los datos y ahora solo les vamos a enseñar un poco sobre el mundo de las startups y con eso debería ser suficiente. Consultoría. O, por supuesto, la mejor manera sería iniciar una startup y recibir inversiones. Estas personas a menudo terminan consiguiendo un trabajo en algún momento del otro lado de la mesa de negociaciones porque, ya sabes, los fondos de capital de riesgo conocen a este tipo, él ha recibido inversiones, más o menos sabe cómo funciona, ha visto el proceso desde el lado de la startup en la mesa de negociaciones. Ahora, ¿por qué no le hacemos una oferta y vemos cómo se desempeña del lado del capital de riesgo en la mesa de negociaciones? El proceso de entrevista, ya sabes, es un poco desordenado, te hacen acertijos, también te preguntan sobre tus conocimientos de valoración, ¿cómo valorarías esta startup? Muchas preguntas sobre industrias, tecnologías y startups en el portafolio. Así que asegúrate de leer sobre eso. Si es un fondo de capital de riesgo enfocado en biotecnología, seguro te van a preguntar sobre la industria de la biotecnología. ¿Qué opinas de ella? ¿Cuáles son algunas empresas y startups interesantes que ves en este sector? Um, y en ese sentido, también podrían aparecer algunos estudios de caso más sencillos. He visto eso de vez en cuando, pero por lo general son menos exigentes que en consultoría. Prepárate durante un par de semanas. ¿Qué haces ahí como principiante? De nuevo, aquí también necesitas, ya sabes, enamorarte de hacer diapositivas en PowerPoint. Y aquí no tienes un departamento de gráficos que lo haga por ti. Pasas bastante tiempo en Excel haciendo valoraciones y analizando datos de startups. Pero, y ese es un lado muy agradable del trabajo, necesitas ponerte al día con diferentes startups y tecnologías muy seguido. También necesitas asistir a conferencias y el networking es parte de tu descripción del puesto en muchos casos. Si eres alguien como un asociado de originación, tu trabajo es conseguir oportunidades de inversión para el fondo de capital de riesgo. Así que vas a ir a uno u otro evento, tal vez incluso hablar ahí en algún momento. Y también aquí entrevistas a expertos y tomas notas. Am, ¿Qué aprendes? Eso depende del tamaño del fondo. Sabes, tienes estos fondos muy grandes, por ejemplo, si estás en Sequoia, donde vas a aprender más conocimientos financieros, donde tu tarea como analista es muy limitada y estará más enfocada en modelado en Excel. Mientras que si estás en un fondo muy pequeño, es muy probable que hagas tareas más amplias durante tu trabajo. Así que depende mucho del tamaño, pero en general, por supuesto, llegarás a conocer el mundo del capital de riesgo, que puede ser muy emocionante. Tendrás mucho conocimiento sobre startups. ¿Cómo empiezan estas startups? ¿Qué hace que una startup tenga éxito y otra no? También aprenderás muchos conocimientos técnicos muy profundos sobre diferentes áreas técnicas y algunos conceptos financieros de alto nivel
que por supuesto serán mucho más generales que si te metes a la banca de inversión, por ejemplo, donde literalmente no haces nada más. ¿Qué estilo de vida llevas? Se viaja muy poco. Yo diría que se trabaja alrededor de 60 horas. Por supuesto, eso también depende mucho del fondo. El sueldo es bajo en comparación, ¿eh? Y realmente no recibes participación en las ganancias ni bonos de ese tipo. Así que el sueldo, comparado con, digamos, consultoría, capital privado y banca de inversión, definitivamente va a ser más bajo. Y las oportunidades de salida también suelen ser en empresas del portafolio, mucho más comunes que en capital privado. La gente termina yéndose a algunas de las empresas del portafolio, pero también a departamentos de innovación y grandes corporativos, ya sabes, departamentos de capital de riesgo corporativo. Y yo diría que esto es lo más común aquí en esta industria, iniciar tu propia startup, porque ves tantas ideas geniales, tantas startups increíbles, que en algún momento dices, bueno, déjame intentarlo por mí mismo. Grandes empresas tecnológicas. Aquí, la ruta de prácticas que necesitas realmente depende de tus proyectos. Si estamos hablando de convertirte en ingeniero de software en una gran empresa tecnológica, importa lo que hayas construido en el pasado. ¿Construiste una buena aplicación, un sitio web interesante, un marketplace atractivo? Pero claro, también les gusta ver otras empresas tecnológicas en tu currículum durante tus prácticas profesionales. Cosas como fondos de cobertura, bancos, ya sabes, trabajaste en un departamento cuantitativo, Citadel, algo así, y startups de cierto tamaño, ya sabes, no las startups súper pequeñas de 5 personas. Pero de nuevo estamos hablando de startups nivel unicornio que son bien conocidas en tu país, por ejemplo, proceso de entrevista. Preguntas técnicas, encaje personal, preparación, un par de semanas o meses idealmente. Por supuesto, esto ahora depende mucho de si estás aplicando para estar en el área de negocios o si estás aplicando para estar en el área técnica. Y por eso lo vamos a cortar un poco. Además, lo que aprendes depende de eso. El estilo de vida que llevas implica viajar muy poco. Puede ser muy relajado, ya sabes, realmente no depende de si estás en el área de negocios o en la de ingeniería. Puede ser bastante relajado. ¿Sabes cómo a la gente en Google le encantan los pequeños beneficios y ventajas que obtienen en su trabajo? El salario es promedio. Así que $120,000 estadounidenses más. Tienes estas cosas llamadas unidades de acciones restringidas, RSU. Básicamente, recibes algunas acciones de esta gran empresa tecnológica para la que trabajas, que normalmente se consolidan en un par de años, 3 o 4 años. En general diría que el nivel de pago es un poco bajo. Si tomas todo en cuenta, sería un poco más bajo que la banca de inversión y sería muy comparable a la consultoría. Obviamente ganas más como ingeniero que si trabajas en el área de negocios, aunque el área de negocios también ofrece oportunidades atractivas en grandes empresas de tecnología, como por ejemplo la gestión de producto. Las oportunidades de salida están por todos lados, puede ser en finanzas, puede ser en startups, muchas startups de hecho. Ya sabes, mucha gente se va y empieza su propia startup. Porque hay mucha gente a la que le encantan las startups en las grandes empresas de tecnología, así como algunos trabajos en industrias aburridas. Startup, creo que esa es la última. Startup. No hay un camino típico, pero en general los gerentes de contratación de startups suelen querer ver todo lo que acabamos de discutir. Bulge Bracket, MBB Plus, PE, otras startups, VCs. El proceso de entrevista también, ya sabes, puede ser muy diferente, siempre depende del puesto. Así que si es gestión de producto, te harán muchas preguntas técnicas sobre el producto. ¿Cómo diseñarías ciertas interacciones con el usuario? Si es desarrollo de negocios, te preguntarán cómo nos conseguirías clientes. Y así sucesivamente. Así que aquí en mi caso, nunca hice un par de entrevistas para startups cuando era joven, nunca me preparé mucho y por lo general salía más o menos bien, ¿de acuerdo? Eso no significa que sea fácil. Sí necesitas prepararte, pero definitivamente
yo diría, es más fácil que prepararte para entrevistas de ingeniería en grandes empresas tecnológicas o entrevistas de casos de consultoría. ¿Qué haces como principiante? Por supuesto, eso también depende mucho del puesto, así que quiero darte un pequeño panorama de cuáles son los diferentes roles en las startups. ¿De acuerdo? Tienes desarrollo de negocios y crecimiento. Básicamente estás tratando de conseguir clientes para la startup, así que puede ser B2B o B2C. Operaciones, básicamente estás tratando de mantener la startup funcionando. Desarrollo de ingeniería, por supuesto, estás desarrollando. Jefe de gabinete también es un buen puesto. Eres el asistente del director general. Te aseguras de que las cosas funcionen correctamente dentro del equipo. Y gestión de producto, eres la persona encargada del producto, estás sirviendo de puente. Los ingenieros, los diseñadores, las personas que se encargan del marketing, que ya sabes, hablan con los clientes y se aseguran de que todas esas partes estén de acuerdo en cómo debe ser este producto. Lo que aprendes depende de todos estos roles. Entonces, ya sabes, desarrollo de negocios, por supuesto, es mucho de operaciones de ventas, aprendes mucho rigor y estructura. Ingeniería, desarrollo, bueno, eso es claro. El jefe de gabinete puede ser un poco como consultoría a veces. Mucha organización, pensamiento estratégico aquí y allá, crear presentaciones, estructura, rigor, gestión de producto. Aprendes mucho a coordinar equipos, pensar en productos y puede ser una gran carrera en sí misma, la gestión de producto. ¿Qué estilo de vida llevas? La mayoría del tiempo viajarás muy poco. A veces tienes roles en desarrollo de negocios o crecimiento que requieren viajar mucho, pero la mayoría del tiempo se viaja poco. Y las horas de trabajo dependen. Hay startups que son extremadamente relajadas, trabajas 40, 50 horas, y hay startups que se vuelven completamente locas y trabajas 80, 90 horas. Trabajé en una startup en Australia para unas prácticas y nosotros dormí en la oficina un par de veces porque era muy exigente, pero también estaba padre. Ya sabes, es un equipo joven, todos tienen hambre de éxito o todos están persiguiéndolo. Am, Así que fue una época divertida. El sueldo es bajo, ok, así que no esperes que te paguen mucho en una startup. Definitivamente es el más bajo si lo comparas con PE, las grandes tecnológicas y así, pero, y eso es lo atractivo, a veces puedes obtener acciones. Ahora, a veces será algo como, ok, no te damos acciones ahora, pero podemos darte acciones en 2 años o algo así. Tienes que evaluarlo tú mismo, si vale la pena, si les crees, si puedes asegurar esa oferta de alguna manera. Y también depende del tamaño de la startup. Si es muy pequeña y solo son 10 personas, entonces seguro deberías recibir una parte del pastel. Si ya son 1000 personas, eso es totalmente distinto. Oportunidades de salida. Capital de riesgo, especialmente si es una startup que resulta exitosa, ya sabes que crece rápido, entonces tienes muy buenas oportunidades para pasar a capital de riesgo. La tecnología también es una opción común. Y crear tu propia startup. Básicamente, si quieres crear tu propia startup, primero trabajar en una startup de alto crecimiento, idealmente que ya haya recibido algo de financiamiento, donde ya sabes, todos los días algo sale mal, tienes que arreglarlo y luego tus ingresos se duplican semana tras semana. Esa es la mejor preparación para iniciar tu propia startup, básicamente. ¿Cómo alcanzar un patrimonio neto de $1 millón estadounidenses antes de los 30 o 35 años? Bueno, hablemos de eso. En mi opinión, hay un par de pilares que necesitas tener bien establecidos, y entonces es sumamente, sumamente razonable tener un patrimonio neto de 1 millón para los 30 años. Y cualquiera puede lograrlo siempre y cuando veas este video lo suficientemente temprano. ¿De acuerdo? Si lo ves cuando tienes 18, 19, 20, 21, 22, no hay problema. ¿De acuerdo? Si lo ves cuando estás en tus 30, más o menos necesitas agregarle otros 5 a 10 años a eso. Am, y lo que realmente importa es que principalmente tienes un par de pilares. Am, Esos son tres. Tienes una carrera,
un negocio secundario y necesitas invertir bien. ¿Qué hay de la carrera? Am, Hay un par de carreras que se prestan para, ya sabes, convertirte en una persona con un patrimonio neto alto en algún momento. Y lo primero que creo que es importante considerar es, hay algo que es una carrera normal, hay algo que es una carrera con participación en resultados y hay algo que es un negocio. Una carrera es cuando trabajas en consultoría. Recibes un pequeño bono al final del año y realmente no importa si haces un buen trabajo o un mal trabajo. Solo importa marginalmente porque tu bono será 5% más alto. Pero ¿a quién le importan esos 5,000, 10,000 o 15,000 dólares? A nadie. No te va a poner en una categoría de ingresos diferente. Sin embargo, una carrera con participación en resultados te permitirá participar en el valor que generas. Un ejemplo muy simple es ventas. Si trabajas en ventas, normalmente te pagan una comisión, así que mientras más vendas, más ganas. Y eso es algo para las personas que tienen esa mentalidad de lucha, que saben a dónde quieren llegar, que están dispuestas a trabajar duro. Ustedes necesitan entrar en una carrera con participación en resultados. ¿Cuáles son las carreras con participación? Y luego tienes en tercer lugar los negocios, ¿verdad? Así que eres un emprendedor, básicamente. Estás apoyándote en capital o en talento humano para construir algo grandioso. Bien, la carrera con participación. ¿Cuáles son las carreras con participación? Yo diría que hay tres y media: finanzas, ventas, empresas tecnológicas emergentes y consultoría. Finanzas, fondos de cobertura, capital privado, banca de inversión, análisis de acciones, gestión de activos. Todas estas son carreras donde tienes un componente de bono muy grande, además de un componente de participación en algunos casos, en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, capital privado, vas a recibir algo de participación en las ganancias. Si trabajas en esta profesión durante 5 a 10 años, estarás en una posición donde tu participación en las ganancias es una cifra de 6 dígitos muy sólida que recibes porque lograste una operación exitosa. Eso es exactamente lo que queremos tener, porque creamos millones en valor para nuestro fondo. ¿Por qué no deberíamos beneficiarnos de eso de alguna manera? En la banca de inversión tienes un componente de bono muy alto que también llega a ser muy elevado en cierto punto. Am, y así es como, ya sabes, ese es el instrumento que tenemos en finanzas. Es o bien el carry o es un bono muy grande y jugoso acompañado de un salario base bastante decente. Como vimos en la banca de inversión, obtienes. Si comparas la banca de inversión con otras profesiones, tendrás el salario más alto en el nivel junior. Ventas, genial porque tienes un componente de comisión. Así que si trabajas en ventas de empresa a empresa, vendes licencias de software extremadamente caras a otras empresas. Y te está yendo bien, te están pagando muy bien. Eso es exactamente lo que queremos. Una startup tecnológica, acabamos de oír hablar de eso. Si te unes a una, ya sabes, una startup, tienes este componente de acciones, eso es lo que queremos. Um, Después de 2 años más o menos, normalmente ya ves hacia dónde va esta empresa, ¿sabes? Si no estás consiguiendo más inversión, vas extremadamente lento. Sabes, ok, probablemente mi participación no va a valer nada, así que rápidamente cambias de startup. Las RSU, las unidades de acciones restringidas, también son muy atractivas en las empresas tecnológicas, especialmente si logras entrar muy temprano, a veces incluso antes de la oferta pública inicial. Estas RSU literalmente pueden valer miles de millones. Y eso es lo que queremos. En algunos casos también puedes asegurar participaciones en los ingresos de las empresas, pero es menos común en las startups. Y la consultoría, ¿por qué está entre paréntesis? Bueno, en la consultoría el componente de bonificación no es tan alto como en la banca de inversión, por ejemplo. Um, Así que tienes menos de eso. Y sí tienes un componente de éxito personal, pero normalmente eso solo aplica cuando ya estás en el nivel de principal o socio.
y una vez que llegas a ese nivel ya llevas como 10 años en tu carrera, lo cual es un poco tarde. Así que la consultoría es el tipo de carrera en la que yo personalmente trabajaría un par de años, 3 años, 4, 5 años como máximo, y luego trataría de salir y hacer algo diferente. Como por ejemplo yo, que me orienté más hacia el capital de riesgo, porque en algún momento simplemente es demasiado trabajo por muy poca paga. Así que ese es el primer pilar. Quieres tener eso en su lugar, una carrera con participación. Ahora, no importa en qué trabajes, ¿de acuerdo? Ya sea en las grandes tecnológicas o en la banca de inversión, tendrás tiempo para algo más. Está bien, tienes los fines de semana, tienes las noches, así que no hay excusa para no construir un pequeño emprendimiento paralelo. ¿Qué podría ser eso? Bueno, quiero decir, hay mil oportunidades por ahí, pero normalmente deberías pensar en algo que esté relacionado con lo que ya haces. Así que no pienses en, ya sabes, construir algo en el área de biotecnología que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo ahora. Piensa en algo cercano a lo que ya haces. Y un gran consejo que puedo darte es que vayas a flipper.com. Ese es un sitio web donde la gente puede vender sus negocios. Y normalmente no son, ya sabes, negocios de $1.000 millones, pero son algún tipo de negocios en línea que puedes vender por 50,000, 100,000, 500,000. Simplemente métete a internet y ve lo que la gente está construyendo. Shopify, aplicaciones, negocios de Amazon FBA, foros, plataformas y así sucesivamente. Y el tercer pilar es la inversión. Ahora, si haces las cosas correctamente, puedes ahorrar el 80%. Puedes tener una tasa de ahorro del 80 o 70%. ¿De acuerdo? Pones algo de dinero en tu departamento. Digamos que, ya sabes, pones algo de este dinero que ganas en tu carrera profesional en tu departamento. ¿Qué haces con el resto? ¿Vas a empezar a comprar Lamborghinis y ropa cara ya? No, deberías destinarlo directamente a la inversión. Y lo que eso hace es que de repente tienes tres fuentes principales de ingresos. Tienes tu carrera principal, que va a ser la más fuerte en el primero o segundo año. Con suerte, después de 2 o 3 años, ya habrás establecido algún tipo de negocio secundario que te esté generando tanto dinero como tu carrera principal. Y estás invirtiendo todo ese dinero y puedes ser súper conservador. Solo compra un par de ETFs, compra algunas acciones que creas que te darán dividendos por el resto de tu vida. Yo personalmente probaría con las criptomonedas en este momento con una capitalización de mercado de, ¿qué será? ¿2 billones más o menos? Es una gota en el océano comparado con el total de acciones que hay, que es alrededor de 100 billones. Así que sí creo que el mercado va a subir, pero esa es tu decisión personal, ya sabes. Pero básicamente son estos tres pilares, um, con la ventaja de que este negocio secundario te da cierta flexibilidad para salir, así que en algún momento podrías querer deshacerte de esto. Pero entonces, si asumes un múltiplo razonable para tu negocio secundario, puedes vender este negocio secundario. Y si lo vendes por medio millón, o tal vez puedas venderlo por 1, 2, 3 millones. Eso te da una gran liquidez para tu siguiente paso, que puede ser lo que tú quieras. Hay algunos pilares secundarios por los que abogo. Nunca he visto a nadie que sea ambicioso respecto a su cuerpo y su forma física que no haya llegado lejos en la vida de alguna manera. Ahora, ojo, llegar lejos siempre depende de dónde empiezas, ¿verdad? Pero lo que digo es, no seas ese tipo que se vuelve exitoso y se ve fatal, que está atrapado en un cuerpo que ya no puede disfrutar, aunque tenga todo el dinero del mundo. Ya sabes, trata de ser el Adonis que encamina bien su carrera, pero también cuida su condición física y su cuerpo. Mens sana in corpore sano, como dicen los romanos, así que ten una mente sana en un cuerpo sano. La especialización es sumamente importante, pero yo no. Así que, en general, puedes ser tres cosas. Puedes ser un generalista extremo. Así que sabes muy poco de muchas cosas, básicamente, ¿de acuerdo? Eso es en lo que te conviertes si trabajas, digamos, en consultoría por demasiado tiempo. Puedes ser un especialista, así que puedes estar entre el 1% superior en, digamos, programación.
A estas personas normalmente se les llama nerds, porque ya sabes, solo saben de una sola cosa y realmente no pueden relacionarse con nada más. Lo que quieres ser es un polímata, esa es la tercera categoría. La tercera opción es que tengas 3, 4, 5 cosas en las que estés, digamos, en el 10% superior. Así que sabes, no eres un experto mundial en nada, pero estás entre el 10% superior en varias áreas. Y esto ya sabes te da estatus de experto. Sí, hay un par de personas que saben más sobre este tema, pero ¿a quién le importa? ¿Sabes mucho? Al mismo tiempo te enseña gestión, porque puedes saltar entre estas diferentes áreas y serás capaz de actuar en un puesto gerencial. Básicamente tienes madera de gerente. Diversificación geográfica, diversifica tu carrera de manera geoestratégica, no trabajes solo en Estados Unidos toda tu vida. ¿Por qué no intentas vivir en Londres un par de años? ¿Por qué no vas a China un par de años? Sudeste Asiático, África. Hay tantos mercados interesantes y trabajar en un lugar diferente por un tiempo te abre muchas opciones simplemente por todas las personas que conoces ahí, la experiencia específica del país que adquieres es inconmensurable. Y haber ido a China fue una de las mejores decisiones de mi vida en ese sentido. Por último, el networking, ya mencioné esto un par de veces. También leímos que para trabajos como capital de riesgo o capital privado, si quieres hacer eso recién salido de la universidad es realmente difícil. Así que si construyes una red de contactos, es una de las mejores cosas que te ayudarán a conseguir estos trabajos. Además, como joven, um, tienes mucha facilidad para hacer contactos porque los demás no te ven como competencia. Básicamente te ven como un joven al que están felices de apoyar porque eres demasiado joven para hacer competencia para ellos de cualquier manera. ¿Cómo convertirse en millonario? Ahora, primero aclaremos algo. Convertirse en millonario es un reto completamente diferente a alcanzar un patrimonio de 7 u 8 cifras. Así que puedes planear de manera predecible, quiero tener un patrimonio neto de 30 millones en algún momento. De manera bastante predecible, no puedes planear tener un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares estadounidenses en algún momento. Um, Esencialmente, eso es porque el elemento de la suerte sí juega un pequeño papel, pero eso no debería ser una excusa. ¿Cuál es la forma número uno de alcanzar un patrimonio neto tan enorme? Siempre va a ser a través de la participación accionaria. No hay manera de llegar ahí de otra forma, porque la participación accionaria es simplemente lo más escalable que existe. ¿Okay? Um, entonces, ¿eso significa que todos necesitan iniciar una empresa? No. Hay personas que se hicieron multimillonarias siendo de los primeros empleados. Un ejemplo del que hablé en este canal es Llamas Party Japatilla. Este tipo básicamente se hizo multimillonario al unirse a Facebook desde muy temprano. Ahora puedes preguntarte dónde son mayores las probabilidades si empiezas tu propio proyecto y llega a valer un par de miles de millones. Entonces, tú poseyendo, digamos, el 10%, el 15% de esta empresa en este momento, ¿vale 1.000 millones? ¿O es unirte a una empresa? Yo diría que ambas cosas son bastante difíciles. Um, y sobre todo, el elemento del mercado juega un papel mucho más importante. Ya no se trata solo de la idea, sino de toda la industria, perdón, toda la industria tiene que ser una industria que esté expandiéndose masivamente. Um, Así que tienes el componente de la industria, tienes el componente del producto, o sea, tu idea, básicamente, y tienes el componente del equipo, que todos trabajen juntos de tal manera que esto se convierta en un unicornio o un decacornio para, ya sabes, darte suficiente participación accionaria en algún momento. Um, Ahora, lo último que quiero decir sobre esto es que tenemos este componente de la suerte, ¿verdad? Por supuesto, la suerte juega un papel, um, pero también se trata de ponerte en una situación donde puedas tener suerte.
Y si quieres romper esta barrera de 1.000 millones en patrimonio neto, simplemente necesitas esforzarte mucho más para estar en las situaciones correctas y tener suerte, y la mayoría de la gente no se esfuerza lo suficiente. Así que eso es todo lo que puedo decir. Realmente se trata um, um, de intentar estar en estas situaciones, intentar rodearte de personas, por ejemplo, donde sabes, ok, por ejemplo, estar con este tipo de personas al menos podría darme la oportunidad de en algún momento iniciar un negocio con ellos juntos. Y sé que si iniciara un negocio con esta persona se convertiría en un gran negocio, así que sería extremadamente exitoso. Así que déjame intentar, ya sabes, pasar más tiempo con esta persona. Muchas personas no llegan tan lejos y luego, por supuesto, necesitas tener suerte en cierto sentido, ya sabes, básicamente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, um, pero simplemente esforzarte por eso es un paso importante, ¿de acuerdo? Así que básicamente yo mismo no sé cómo convertirme en multimillonario. No hay un plan paso a paso, pero conocer estas cosas y avanzar en esa dirección creo que es un primer paso para todos nosotros. Y luego, por supuesto, estamos tratando de descubrir cómo convertirnos en multimillonarios en nuestra comunidad de Patreon en Discord todos los días. Mejores industrias para trabajar a largo plazo. Vamos a terminar con esta. Mis industrias favoritas con potencial de 1.000 millones de dólares. Creo que mencioné que este componente de la industria juega un papel mucho más importante cuando hablamos de alcanzar un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares. Y algunas industrias que me gustan y que también mencioné en un video anterior, Web3, crédito privado, industria espacial y sostenibilidad. Sabes, estas cuatro industrias por sí solas ofrecen muchísimo potencial. Van a ser industrias enormes, donde está bastante claro que cualquiera que esté activo en esa industria y construya algo exitoso, que por supuesto solo será el 1% de las personas que construyan algo en esa industria, probablemente va a construir una empresa de 1.000 millones de dólares. Además, lo que a mí me gusta personalmente es la tecnología financiera, la biotecnología y la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial es súper amplia. Pero estas son las industrias donde veo mucho potencial. Si quieres profundizar más en esos temas, asegúrate de ver el video que hice sobre las industrias que generarán los próximos multimillonarios. Y con eso hemos llegado al final de la presentación. Por cierto, Parandum es una empresa mía. No sé por qué usamos la plantilla de presentación de Parandum aquí. Um, Espero que eso ayude. Esto es algo que me hubiera encantado tener cuando empecé um, construyendo mi carrera, básicamente hace unos 11 años. Estoy bastante seguro de que le ayudará a algunos de ustedes. Si fue así, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Si están buscando a alguien que los guíe, tenemos una comunidad en Patreon donde todo gira en torno a esto, ya saben, de planear a fondo nuestras carreras. Literalmente hay un canal llamado Master Planning en el grupo de Discord. Así que siéntanse libres de unirse. Y aparte de eso, dejen algunos comentarios. Háganme saber qué piensan. Y manténganse hambrientos, ambiciosos y mantengan esa actitud infantil como lo hablamos. Adiós.